Ahora sigo. Ustedes me van a decir si se ve, ¿saben? En un ganchito. ¿Se ve? ¿Se ve cómo sigue? Venezuela y Colombia, ¿Se ve? No está compartiendo pantalla, profe. Compartiendo, así que un segundito, ya nomás. Les pido mil disculpas por el inconveniente. A ver acá, vamos a ver acá. Ahí está. Ahí tiene que compartir, ¿se ve? Dice que está Ahí está compartiendo. cargando, profe. Bueno, avísenme, ¿eh? tribunal colombiano, no sé. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, ahora sí, se ve. Perfecto. Ahora lo Sí, ponemos profe. más amplio Ahora sí. y lo ponemos más fuerte. Ahí va. Suficientemente imparcial. Tampoco serviría someter el Ahora sí. caso ante Ecuador, por ejemplo, ante un tribunal ecuatoriano, porque sería como ir en contra de uno de los principios más importantes del derecho internacional, que es que todos los estados son soberanamente iguales. Si otro estado decide frente a otros dos, este otro estado es más importante. Por eso hace falta un tribunal internacional que pueda decidir las disputas de derecho internacional que se generan entre estados. El primer tribunal en esta función de manera permanente era la Corte Permanente de Justicia Internacional, que era un órgano de la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial y la disolución de la Sociedad de las Naciones, pues este tribunal dejó de existir y lo reemplazó la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas y se creó al mismo tiempo que se creó la Organización de las Naciones Unidas. Solo que en vez de estar en Nueva York como la sede principal de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia está en La Haya, en los Países Bajos. Al ser un órgano de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia puede conocer de casos de cualquier país, no importa la región. La Corte se rige por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es un anexo a la Carta de Naciones Unidas. Cuando el Estado ratifica la Carta de Naciones Unidas, está aceptando también el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte tiene dos funciones. La primera es resolver casos contenciosos y la segunda es dictar opiniones consultivas. Con respecto a la primera función, la Corte Internacional de Justicia tiene la obligación de determinar si ocurrió o no una violación al derecho internacional público y cuál de los dos estados partes del caso es responsable por esa violación. Las disputas que puede resolver la Corte Internacional de Justicia pueden ser de cualquier tema de derecho internacional público, desde cómo se delimita una frontera hasta cómo se cumplen con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Pero las disputas son solo entre estados. Nunca una persona puede someter un caso ante la Corte Internacional de Justicia, ni tampoco la Corte Internacional de Justicia puede juzgar a una persona. Siempre tiene que ser que un estado demande a otro estado. Sin embargo, los estados tienen que además haber aceptado la competencia de la Corte para conocer casos. Solo ser miembro de las Naciones Unidas no es suficiente. Hace falta que el Estado reconozca expresamente la competencia, ya sea de una manera abierta, que emita un reconocimiento de competencia para todos los posibles casos, ya sea con respecto a tratados específicos, o con respecto a un caso particular. Las sentencias que emite la Corte Internacional de Justicia son de cumplimiento para las partes de esa controversia. La segunda función es dictar opiniones consultivas, donde la Corte explica cuál es el estado del derecho sobre un tema en particular, pero no determina si ocurrió o no una violación del derecho internacional. Las solicitudes de opiniones consultivas pueden ser presentadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros órganos de las Naciones Unidas. Tanto en sus sentencias como en sus opiniones consultivas, la Corte Internacional de Justicia se refiere frecuentemente al derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, actualmente hay casos pendientes ante la Corte sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y sobre la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Muchas gracias. ¿Y ahora qué hacemos con tantos países? Bueno, bárbaro. Por lo menos fue sintética, ¿no es cierto? Me pareció muy sintética. Bien. ¿Qué les pareció?
Sí, ¿Alguno muy qué clara opina? la explicación. Bueno, ¿vieron? Eso Sí, responde a tal algunas de las cual, muy preguntas que le hicimos clara antes. y Sí, muy clara, resumida. Eso por ahí facilita. acotada. Esto también está para repasar ese video, porque sirve para lo que vamos a hacer con el doctor Maximiliano Mitchell. Porque, bueno, si no recuerdo mal, con Maximiliano vamos a representar un debate ante la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Exactamente. Bueno, bárbaro. Entonces vieron, dice eh, que solamente los estados son como los sujetos de derecho ante la Corte Internacional. Es como si no existieran las personas físicas. Solamente los estados son los sujetos de derecho ante la Corte Internacional de Justicia. Vieron que tiene dos tipos de funciones, una función consultiva y una función jurisdiccional. Que los estados un estado no por ser miembro de la ONU, naturalmente se somete a la Corte Internacional de Justicia, requiere un sometimiento, un plus, digamos, un sometimiento otro, además, adicional a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, una vez que se somete, vieron que dice que si está en un conflicto, una vez que resuelve la Corte Internacional de Justicia, esa sentencia le es obligatoria. Está interesante esos conceptos como conceptos clave para tenerlos en cuenta. Bueno, yo voy a preparar el documento de cátedra porque faltaron temas de todos, recuérdense que eran los temas B, C y D, creo que era, de esta unidad 9, lo voy a terminar, lo voy a envolver bien y lo voy a mandar como documento de cátedra para terminar el estudio de la unidad 9. Y esta clase va a quedar grabada en forma de 4 videitos que lo voy a poner en YouTube y lo van a poder repasar, incluso para los y las estudiantes que no estuvieron el día de hoy. ¿Está bien? Buenísimo, profe. Genial, profe. Muchas gracias. Bueno, yo les aviso entonces y después les transmito tanto el documento de cátedra como los links de esta grabación. Y bueno, hoy estamos por terminar la clase. Es muy difícil así porque no les veo las caras, pero espero que sea de provecho y además les deseo lo mejor a los chicos que están en el Congreso de Derecho Internacional Público. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Muchas Hasta luego. gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Muchas gracias, Adiós. profe. Nos vemos. Hasta Adiós, luego. profe. Un beso. Chau, chau.